Dios te bendiga, amado de Dios. Qué expresión tan especial y significativa para mucha gente cuando hoy se vive con tantas dificultades, en tanta soledad y aislado unos de otros. Cuánto falta del abrazo, del beso, del aprecio de un hermano que muestre que Cristo nos ama y lo hace a través de otras personas. Hoy quiero compartir sobre la cristología de Filipenses 2. Mañana en el culto presencial vamos a seguir con este tema, pero quiero compartir la primera parte, lo que expusimos el domingo pasado contigo, porque aunque lo grabamos, no tuvo la calidad que quisiéramos que tuviera un mensaje con este contenido. Cuando alguien lee los evangelios, llama la atención, no a pocos, sino a muchos, la clara y radical demanda de Lucas 9:23, donde el Señor dice que si alguno quiere ser su discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces le puede seguir. No son pocos los que preguntan al leer este texto, esto que Jesús está pidiendo a la gente que le quiere seguir, ¿qué significa? ¿Cuál es la demanda de Dios? Y en su interior son también bastantes los hermanos que se preguntan y quedan inquietos si podrán ellos responder a esta demanda. El pasaje posiblemente fue un himno del culto cristiano en los primeros siglos, sobre todo de la iglesia primitiva, un método muy común en aquella época donde no había Biblias, no había imprenta, entonces el acceso a las escrituras estaba delimitado a la predicación en las reuniones, en los hogares, donde la iglesia se reunía y se compartían unos a otros. Luego se agregaron los cantos y los leccionarios más adelante. La Biblia va a venir mucho más adelante en forma impresa. Además, esta desafiante enseñanza sobre la persona, el rol y la misión del Señor es, y por esto estamos exponiendo este tema, la base de las relaciones con Dios, con otros y aún con la obra de Dios que quiere hacer en ti, en mí, en cada uno. Filipenses 2:5 dice, voy a usar la Biblia de las Américas, una versión que me gusta por su claridad y profundidad y el apego al original. Dice 2:5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Voy a ir compartiendo poco a poco, solamente vamos a ver del verso 5 al 8. El verso 5 establece un doble vínculo. Toda relación unos con otros pasa por tener la misma actitud que Cristo Jesús tuvo para con nosotros, la cual es posible si estoy en verdad unido a Él. Solamente puedo actuar como Jesús lo haría si yo estoy unido a Él. Y si tengo esta actitud, esto facilita todo vínculo, toda relación, no solo horizontal, también la vertical, la que es con Dios. El pasaje nos revela tres tiempos bien marcados en la persona de Jesucristo. Su condición antes de su encarnación, su despojamiento o kenosis para realizar el plan redentor, la muerte vicaria, y su condición posterior al consumar el pago en la cruz y resucitar. Vamos a ver solamente las dos primeras y este domingo veremos la siguiente. En el verso 5 comienza indicándonos el punto de partida para la obra de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, tener la misma actitud. La Reina Valera y Reina Contemporánea dice el mismo sentir. La palabra de Dios para todo, que es una versión no muy conocida, dice piensen y actúen como el Señor lo hubiese hecho. Está usando al comienzo una palabra muy particular en el griego, el idioma del Nuevo Testamento. La palabra es froneo, que literalmente significa ejercitar la mente. Implica estar dispuesto fervientemente en una dirección. Este froneo es el que se va a usar en Colosenses 3:2 cuando dice pongan la mira, el objetivo en las cosas de arriba. Es el mismo que Jesús cuando Pedro se le opone, Jesús lo reta, lo reprende y le dice lo siguiente: esto te ocurre por no poner la mira en las cosas de Dios. ¿Cuál era su condición antes de la encarnación? El verso 6 dice lo siguiente: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo
a que aferrarse. Aquí tenemos varias cosas para compartir. En primer lugar, el texto nos está diciendo que Él ya existía. Jesús, el Verbo, no fue creado, no tiene un principio. No nace el Verbo. María no es madre ni del Verbo ni madre de Dios, solo de la humanidad de Jesucristo. Permite que el Verbo eterno, increado de Dios, se vista de humanidad, se encarne a través de ella como medio o herramienta. En segundo lugar, era y es igual a Dios, el Padre. Una definición muy común sobre la Trinidad o la pluralidad de Dios es que hay tres personas de la deidad. Las tres son coeternas, coiguales y cosustanciales. Es decir, que las tres personas tienen los mismos atributos, la misma naturaleza y son Dios. De allí el plural que se usa tanto en Génesis 1.1 cuando como nombre se usa Elohim, que significa Dios en plural, y en Génesis 1.27 y otros pasajes dice, hagamos a nuestra imagen, nuestra semejanza. Por esta razón, en dos ocasiones cuando Jesús se identifica como hijo del Padre, Juan 5.17, Juan 10.33, los judíos entienden claramente el peso de esta declaración. Cuando Jesús estaba diciendo, yo soy el hijo del Padre, está diciendo, soy Dios. Esto es más claro aún en Juan 10.30, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Jesús declara su unidad, porque aquí la palabra uno significa unidad compuesta. Es el mismo término, eis en griego, que se usa en Romanos 12, 4, 5 para decir, y somos miembros los cuerpos, somos miembros uno de los otros. Generando una reacción cuando escuchan a Jesús decir, yo y el Padre somos uno, porque entienden que lo que Jesús está declarando en forma clara, sin margen a dudas, es que Él era Dios. Por eso toman piedras y lo quieren matar por blasfemar. Pero Jesús es Dios hecho hombre. ¿Qué significa que existía en forma de 10, como dice el verso 6? Si Dios es espíritu, Juan lo dijo claramente, la mujer samaritana en Juan 4, no tiene forma o cuerpo. Y cuando la Biblia habla de que bajo sus alas, su mano, sus ojos, su mirada, son expresiones humanas para poder interpretar el cuidado, el amor de Dios. El término morfé, que se usa aquí cuando habla en forma de Dios, no significa solamente forma, también se aplica para los rasgos o características distintivas de una persona. Es decir, que cuando está diciendo que tenía forma de Dios, está hablando de que tenía la misma característica, los mismos rasgos, porque es consustancial con el Padre. La nueva versión internacional traduce siendo por naturaleza Dios. La versión Palabra de Dios para Todos dice, aunque era Dios, en todos los sentidos. ¿Cuál fue su condición? Luego de encarnarse o vestirse como humanidad. Vamos a ver el verso 7 y el 8. El 7 dice, sino que se despojó, kenosis, a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El texto nos está diciendo que decidió no aprovecharse, no sujetarse, no aferrarse a su condición. Es decir, que voluntariamente decide encarnarse para poder realizar el plan o rescate o la redención de Dios por los hombres. Así como les mandó sacrificar el Cordero Dios, el Padre, el Cordero de la Pascua a los judíos ante Dios, porque el judío iba y ponía las manos sobre el Cordero, descargaba su culpa y el Cordero era muerto cargando la culpa del pecador. Jesús decide, como dice Juan el Bautista, al ver a Jesús llegar a ellos, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1.29, que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero en el cual yo puedo transferir, decir, Señor, he pecado, te pido perdón, he vivido equivocado, errado, pongo mi vida, me arrepiento de mis pecados, los llevo a la cruz para que tú cargues por ellos. Jesús toma el lugar que le correspondía a ti, a mí, a cada uno de los seres vivientes, aún a María, porque todos, dice Romanos 5.12, hemos pecado, no hay nadie que no haya pecado, solo Jesucristo, como dice claramente Hebreos 4.15. Precisamente en Hebreos 2, del 7 al 9, nos dice que esta condición, cuando dice aquí, en el 2.7, se despojó a sí mismo, Hebreos va a aclarar que esta condición,
estoy citando el de las Américas, es una condición temporal, circunstancial. Tiene que ver con su tarea, su misión, su rol de ser el Cordero de Dios, de morir por ti, por mí. Dice 2:7. Lo has hecho por un poco de tiempo, inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor. Lo has puesto sobre las obras de tus manos. Y el 2:9 de Hebreos dice, vemos aquel que por un poco de tiempo ha sido hecho inferior a los ángeles. Esto es importante, porque no significa que hoy, que Jesús, el Verbo, está en los cielos, que retornó la gloria que antes tenía, siga siendo inferior a los ángeles. Esta fue una condición temporal por causa de su misión vicaria o redentora. Vuelvo a repetir el 2:9. Aquel que por un poco de tiempo ha sido hecho inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor, a causa, y acá está la razón por la cual Él se vacía, se despoja, se viste de humanidad, por causa de la muerte, para que por la gracia de Dios el Padre probará la muerte por todos, por todos. El autor de Hebreos no era calvinista, por todos. El Verbo se despojó y esto fue necesario para poder probar, ocupar tu lugar, mi lugar, por nosotros en la cruz. El Verbo se hizo hombre para poder ser también, además, el ejemplo al alcance de todos. Para que todos podamos mirar, no solamente oír y conocer las enseñanzas, ver su ejemplo, ver su vida, que está en los evangelios, y seguir sus pisadas. Somos llamados no solamente a creer, sino a seguirle y a identificarnos con él. Y otros puedan ver en tu vida, en mi vida, en tu andar, en mi andar, que Cristo es una realidad en nuestras vidas. En esta condición, como hombre, mostró que es posible obedecer, porque otra cosa que hizo Jesús al despojarse fue someterse en obediencia. Intercedió por nosotros. Hebreos 5 precisamente habla de esto, 5:7 al 9. Va a decir algo importantísimo en su condición de hombre, dice 5:7. Cristo, en los días de su carne, cuando ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su piedad, su vida, su amor a Dios. Jesús es un ejemplo de amor a Dios para ti, para mí, para todos nosotros. Él se apartaba en las mañanas, dice Marcos 1:35, orar, para que nosotros al levantarnos, entre las primeras cosas que hagamos es apartar tiempo, conversar con Dios, abrir nuestro corazón a Dios, despojarnos del egoísmo natural, de las preocupaciones que puede haber en la mente, del celular, dejarlo al costado. Yo recomiendo, pasa tiempo con Dios siempre con una Biblia. No uses ese celular. No permitas que el celular te interrumpa. Dice el verso Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para que todo lo obedece. Es fuente, es ejemplo, es modelo, pero también cuando Cristo está en tu vida y hay señorío de Dios sobre ti, es posible obedecer, seguir, amar a Dios y hacer su voluntad. Su voluntad se convierte en tu voluntad. Entonces es fácil, como hijos, seguirle y obedecerle. En el verso 7 de Filipenses 2 dijo despojar, vaciarse. Mira la América. La nueva traducción viviente dice renunció a sus derechos divinos. La NIP dice se rebajó voluntariamente a la condición de siervo. La palabra aquí siervo significa doulos, es sirviente, esclavo respecto al Padre, respecto a su visión y a su propósito. Por eso en varias ocasiones resaltó que no vino para ser servido, sino para servir. No vino para que lo atiendan, sino para darse, para entregarse, como claramente Jesús lo cita en Marcos 10:45. Cuando un papá, cuando un padre desea hablar con su hijo, puede hacerlo de distintas maneras. Puede hacerlo desde la altura o bajarse y ponerse al nivel de los ojos, al nivel del hijo, y hablarle de papá que ama a hijo. Cuando Dios desea hablarnos, por eso se bajó y se puso a la altura de los hombres. De la misma manera, a veces nosotros los papás tenemos que bajarnos al nivel de nuestros hijos y a veces más abajo todavía para poder atarle
los cordones, nos bajamos, nos incomodamos, le servimos, cuidamos y mostramos que nos importa afecto e interés en él. La palabra despojamiento es kenosis. Se traduce vaciamiento, despojamiento, dejar atrás su condición, su gloria. ¿Por qué toma forma de siervo, de hombre? Dice el verso 7. Porque se hizo semejante a ti y a mí. La palabra es hominiuma, significa se asemejó. La palabra de Dios para todo traduce vivir como hombre. La nueva traducción viviente traduce apareció en forma de hombre. La versión Dios habla hoy dice presentándose como un hombre cualquiera. En Romanos 5:8 nos da la importante razón. Dice que lo hizo para mostrar o demostrar, hacer visible su amor por ti, por mí, por nosotros. Porque aunque éramos pecadores impíos, Dios mostró que no solamente nos amaba, tenía interés en que conociéramos ese amor sacrificial, ese amor ágape, que se entrega, que se da hasta la muerte de cruz. Esto es importante porque implica que cuando somos llamados para poder ser sus seguidores y vasos de honra para Dios, es necesario antes de poder obedecerlo, antes de poder ser enviados, de transformarnos en los siervos que Dios quiere, estar dispuesto a rebajarnos, humillarnos. Sin esta actitud que Jesús tuvo, el señorío no se desarrolla en la vida del creyente. Queremos en forma natural, carnal, la honra, la gloria, y si es posible, sin pasar por el despojamiento, sin pasar por el Gólgota, sin pasar por la cruz. Pero el despojamiento, la actitud que Jesús tuvo, nos permite, nos capacita para servir como Jesús lo hizo, agradarle y también honrarle, glorificarle. Sin este despojamiento, vaciamiento, disposición como siervo, no podemos obedecer las indicaciones de Dios. A causa de la humanidad que tiene todo creyente, naturalmente nos resistimos y nos vamos a resistir a servir, a ser sensibles, a ir a otros, a obedecer, porque nos enfocamos en nosotros mismos. Cuando Cristo reina, nos da la capacidad de dejar de lado nuestra humanidad para que Dios haga su voluntad, no solo en los cielos, sino en tu corazón, en mi corazón. ¿Hasta dónde Jesús se despojó, se convirtió en nuestro siervo? El verso 8 dice lo siguiente: humillado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En aquel tiempo no solamente la muerte de cruz era una muerte dolorosa, larga y humillante, era para esclavos, para sometidos. Un ciudadano romano no podía ser crucificado, no podía morir en la cruz, había que castigarlo de otra manera. La nueva traducción viviente traduce: murió en una cruz como mueren los criminales. La palabra de Dios para todos dice: haciéndose al extremo de morir en la cruz. Evitamos la cruz. Pero cuando tenemos la actitud que Jesús tuvo, la cruz nos atrae. Porque es allí donde puedo experimentar su amor, su presencia y puedo realizar sin lucha, sin conflicto su voluntad en mi vida. La palabra muerte significa separación. Por eso en Gálatas 2:20 dice: cuando precisamente estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, me separo de lo natural, de lo egoísta, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo humanamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Cuando Cristo ejerce su señorío, porque yo se lo permito sobre mi vida, porque yo me entrego, porque yo me despojo, porque tengo la actitud de obediencia, de entrega que Jesús tuvo, entonces podemos separarnos de la natural tendencia a nuestra humanidad pecaminosa y andar a nuestra manera. Y entonces sí podemos responder a su llamado, a su propósito. De allí que negarse a sí mismo, Lucas 9:23, que dijimos al comienzo, es aplicar lo que se expuso, se pone aquí en Filipenses 2, del 5 adelante. Tener la misma actitud, seguir a Jesús, amarlo para que podamos tener la obediencia, la entrega que Él tuvo. No podemos seguir a Jesús, no podemos ser sus discípulos. Amado, la obra de Dios pasa por la cruz, por la entrega y el vaciamiento que vos y yo tenemos que experimentar para
no solamente ser alcanzados por la salvación, sino para ser instrumento de salvación para otros. Te animo, si no has experimentado esta entrega, a bajar tu rostro, ahí donde estás, en tu casa, en la oficina, donde estés, y de leer este pasaje de nuevo. Y si tu entrega no es la que demanda este pasaje, rendir tu corazón a Dios, entregarte a Dios, porque Dios en verdad desea que tenga la actitud que Jesús tuvo, mostró y te dio como ejemplo. Dios lo permita en tu vida. Bendiciones.